Estimados participantes, si desean hacer alguna pregunta, pueden ahora hacerla al ingeniero Franco. Hola, Sí, ¿qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Quería consultarle qué tan eh, conveniente sería hacer pequeños generadores eólicos en casas, donde hayan vientos de, por decir, 7 metros por segundo. Gracias. así, a fabricarlos o ponerlos, comprarlos y ponerlos. Bueno, ambos, ¿no? Fabricarlos y Ya. también comprarlos y ponerlos. Ya. Pero en lugares donde hay red eléctrica o donde no hay red, está aislado, sin red. Donde ya hay red eléctrica, ¿no? De repente para Ah, disminuir el consumo de la red ya. de abastecimiento. Sí, bueno, sí, claro, a ver, la eólica es bastante más complicada de regular y de ah, introducir en la red eléctrica, ¿no? Porque la energía eólica es más inestable que la solar. Digamos, vienen ráfagas, calmas, después viene una ráfaga. Entonces, el aporte de energía es como un poco más, bastante más inestable que el de un arreglo fotovoltaico. El- el, ah, las turbinas eólicas además pueden tener extremos, digamos, que pueden tener mucha producción por un viento muy intenso, ¿no? Entonces es más complejo la electrónica y sé de historias de muchos que se han retirado del tema de integrar energía eólica a la red en pequeña escala, ¿no? Está el caso de Urban Green Energy, una empresa que hacía turbinas helicoidales, verticales, para uso urbano más que nada, y bueno, al final se retiraron del negocio. SMA, de los inversores, también tenía un inversor, le llamaban Windy, así como Sunny Boy, le decían Windy Boy. Y yo pregunté por ese inversor, porque me interesaba, y me dijeron, no, no, ya no lo fabricábamos porque muy complejo el manejo del eólico. Entonces, las turbinas eólicas off-grid, así con ese sistema de rectificación y derivación a una carga resistiva, eso sí está comprobado y funciona, ¿no? Pero ya la complejidad de estabilizar la generación eólica para convertirla en energía alterna, estable, para meterla en la red eléctrica, es un reto bastante complicado para los electrónicos, ¿no? Eh, y también está el hecho de que poner una turbina eólica en ámbito urbano, uno se expone pues a que la municipalidad o los vecinos se le vengan encima, ¿no? Porque es una turbina que es una protuberancia del paisaje del barrio y es una cosa que da vueltas, genera un poco de ruido, entonces vamos a estar generando ahí las protestas seguramente de los vecinos. Eh, las turbinas verticales son más amables, en este caso porque giran más lento y emiten menos vibraciones, son más aptas para la turbulencia, porque ámbito urbano, de hecho hay turbulencia, ¿no? Hay edificios, árboles, cosas, el viento viene un poco enrollado, y entonces una turbina de este tipo, como la que está en la foto, de eje horizontal, con su veleta, va a estar todo el tiempo cambiando de dirección y vibrando también por esos cambios de dirección. Las verticales son más amables en eso, eh, pero aún así es un producto difícil de conseguir eólica de conexión a red, ¿no? Eh, el fotovoltaico en esa escala de doméstico es bastante más sencillo. Hay equipos de 1500 vatios, por ejemplo, con 6 paneles solares que se ponen en algún espacio disponible en la azotea y una, un tablerito eléctrico, ya se está incorporando energía a la red, ¿no? O sea, bueno, a la red no se puede a la red, sino al circuito de la casa. Sí. Claro, claro. En ese caso usted menciona de que el fotovoltaico sería más conveniente, ¿no? Para yo poder hacerlo accesible, más o menos, ¿qué área necesitaría en una casa como para que funcione con rentabilidad? Ya el autoconsumo por ejemplo, para una casa puede estar entre 1.5, 2 kilowatts. ¿Qué significa eso? Son pues 6 paneles
de 1,60 m por 1 metro, típicos, o en el formato más grande serían 5 paneles de 2 metros por 1 metro, y es un área de 10 metros cuadrados, ¿no? Porque más o menos con la tecnología actual promedio se necesitan 6 metros cuadrados netos para 1 kilowatt, ¿no? De potencia instalada fotovoltaica. Si uno usa estos PERC que demostré como hoja técnica, bueno, resulta más compacto, ¿no? 5.2 metros cuadrados por kilowatt, y así va mejorando la tecnología, ¿no? Cuando yo empecé se necesitaban, hace 10 años se necesitaban 8 metros cuadrados por kilowatt, ahora estamos en 6 y 5.3 y vamos a la tecnología más avanzada. Eso es neto sin considerar pasadizos o áreas de circulación, ¿no? Solamente el área de los paneles solares, y un sistema de ese tipo podría estar costando alrededor de 1.500 vatios, podría estar costando $2.500 más o menos, ¿no? Entonces ahí hay que ver la rentabilidad, si la energía que se prevé que va a generar va a hacer que el ahorro pague la inversión, ¿no? Por ejemplo, si estamos en Lima, de hecho no es el mejor sitio del país, sin embargo, aún así hay un retorno. Depende mucho de la tarifa que se esté pagando. Si es a media tensión, perdón, a baja tensión, como es el caso domiciliario, está la energía alrededor de 60 céntimos el kilovatio hora, considerando algunos impuestos asociados. Entonces puede haber un retorno, ¿no? Por lo general, un sistema chico va a tener un retorno un poco más largo que un sistema mediano para grande, porque lógicamente por economía de escala el costo unitario de instalación baja bastante cuando es un sistema un poquito más grande, como de 10 kilowatts. Sí. Gracias. Bueno, personaje muy importante en una microred eléctrica, el sistema de almacenamiento de energía, ¿no? No solamente podemos pensar en baterías, también podemos pensar en bombear agua a cierta altura y almacenar el agua como recurso de energía potencial para después usarlo con una turbina hidráulica y recuperar la energía parcialmente. Podemos tener también ultravolantes, que son estas unidades giratorias de altas revoluciones en unas cápsulas al vacío, suspendidas en rodamientos magnéticos. Bueno, ya empieza a sonar un poco caro, ¿no? Las ultravolantes, pero también sirven para almacenar energía. Podemos pensar en aire comprimido, podemos pensar en elevar alguna masa a cierta altura. Hay muchas ideas que se pueden implementar, ¿no? Pero hay que estudiarlas bien porque algunas pueden ser impracticables o muy ineficientes. Entonces caemos en lo más tradicional, tal vez, que son las baterías electroquímicas, ¿no? Para almacenar energía eléctrica. Entonces, la tecnología más conocida es la de plomo ácido, ¿no? Es una tecnología, una combinación química que tiene ya, va a cumplir 170 años, inventada por Gaston Planté en 1850 y pico. Sin embargo, se empezó a usar más extensivamente en 1880 para adelante. Entonces, igual tiene pues 140 años por lo menos de uso y de experiencia acumulada, ¿no? Se conoce muy bien la química plomo ácido sulfúrico. Sin embargo, sigue dando sorpresas y sigue siendo pues una materia de investigación. No es que ya es una tecnología dominada y ya no hay nada que se pueda descubrir. Las complejidades de las reacciones electroquímicas que se dan dentro de la batería son sorprendentes, ¿no? La batería es un poco paradójica porque, como vemos aquí en esta imagen, parece un objeto muy simple. Bueno, ¿qué cosa es una batería? Es una caja, parece un ladrillo con dos tornillos ahí para positivo y negativo, y eso es la batería, ¿no? Pero, ¿qué sucede adentro de la batería?
se han escrito libros de libros y se seguirán escribiendo libros de cómo interpretar lo que pasa y predecir cuánto dura y cuándo falla. La bibliografía que hay de baterías es inacabable. Yo me he sumergido un poco en ese océano por el tema de la investigación que estoy llevando a cabo, justamente en la microred de Paracas, para entender mejor el comportamiento de las baterías y predecir su duración, modificar o diseñar mejor la microred para que la batería dure lo mejor posible, lo más posible, la mayor cantidad de años posible. Bueno, hay que investigar un poco y la profundidad de los conocimientos pues es inacabable, ¿no? Uno ya se mete en termodinámica, en la teoría de las reacciones químicas y velocidades de reacción, y empiezo a encontrar unos científicos ahí que no sabía que existían, algunos con premio Nobel. Entonces, a pesar de que la tecnología de plomo ácido tiene muchos años, todavía sigue siendo válida y sigue siendo también un poco misteriosa. Entonces, en las baterías que mueven los autos, no mueven los autos, las baterías que arrancan los motores de combustión interna, que a su vez mueven los autos, no son pues aptas para usos de energía renovable. La batería automotriz está diseñada para dar potencia de arranque, o sea, lo que en inglés le llaman cranking power, ¿no? O sea, poder de palanca para arrancar el motor de combustión interna, y después, una vez que arranque el motor, está provisto de un generador, un alternador. Ese alternador, a partir del arranque, se encarga de todos los consumos del vehículo y también se encarga de regresarle la energía que se usó para arrancar el motor a la batería en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, la vida de una batería automotriz es prácticamente en carga. Está siempre cargada y tiene episodios muy intensos, pero breves, de descarga para echar a andar el motor, ¿no? Está diseñada para eso, tiene muchas placas y placas porosas de mucho intercambio para proveer amperios de las reacciones químicas muy intensas, ¿no? En cambio, es muy diferente la vida de una batería en un sistema fotovoltaico de electrificación rural, ¿no? Que, digamos, al final del día, típicamente la batería debería estar cargada de un día bueno, ¿no? Al final, a las 6 de la tarde, debería terminar el día cargada la batería porque ha tenido toda la jornada para recibir energía del sol, y luego se va el sol y tiene que descargarse, dar su energía de regreso al sistema de electrificación, y eso durará pues hasta las 7, 8 de la mañana, que ya otra vez brille el sol con suficiente intensidad como para que empiece a cargarse con los paneles solares, y otra vez se carga y otra vez se descarga. Entonces es muy diferente la vida de la batería fotovoltaica, o también de eólica, si queremos, de una batería automotriz. Entonces las baterías automotrices no duran, no llegan al año en un régimen de energía renovable, ¿no? No están preparadas para ello. Para eso existen las baterías de ciclo profundo. Todas estas baterías que están aquí, bueno, me he olvidado de ponerlo, pero son de ciclo profundo, o deep cycle, como se dice en inglés. Son más robustas, tienen las placas más consolidadas, algunas tienen unas estrategias de fabricación para ello, ¿no? Como las vamos a ver en un momento. Entonces, dentro de ese universo de baterías de ciclo profundo, plomo ácido, están en primera instancia las VRLA, que son las Valve Regulated Lead Acid, ¿no? Que mal llamadas pues baterías selladas, ¿no? En realidad, estrictamente no están selladas, porque como su nombre lo indica, tienen una válvula. Tienen una pequeña válvula para ecualizar presiones. Si la batería acumula un poco de gases o la temperatura sube, va a evacuar una pequeña cantidad de gas para equilibrar las presiones, y nuevamente se va a cerrar la válvula para mantener sellada la batería, pero estrictamente no es sellada. Se puede decir batería libre de mantenimiento, porque no tiene tapitas para echarle agua destilada, ¿no? Que puede ser un problema. Y dentro de esta tecnología VRLA existen las AGM, que es Absorbent Glass Mat. Es
son las placas de plomo y de óxido de plomo, que la de óxido de plomo es la positiva, están separadas con una felpa de fibra de vidrio que absorbe el electrolito, la solución de ácido sulfúrico, y la mantiene pues impregnada ahí, se mantiene impregnada de solución de electrolito. Eso tiene la ventaja de que las placas pueden estar más cerca, porque tienen esta interfase de fibra de vidrio, y además la fibra de vidrio le ofrece un camino más difícil a las burbujas de oxígeno e hidrógeno que se puedan generar por reacciones de electrólisis del agua. Entonces ofrece una posibilidad de recombinación y evita que se pierda agua del electrolito y que tengamos pues que echarle la famosa agua destilada, ¿no? Que es finalmente un fastidio y es una cosa que nos vamos a olvidar posiblemente en un lugar remoto, y la batería va a quedarse con las placas expuestas y se va a arruinar. Entonces son libres de mantenimiento, la AGM es la primera opción, sin embargo no es la mejor. Existe la de gel también, que ya no tiene la fibra de vidrio en el intersticio de las placas, sino que tiene el electrolito con un aditivo de gelificación, que es un sílica gel, que hace que el ácido sulfúrico se convierta como en una especie de gelatina. Entonces, también con la misma idea de que las burbujas tengan un camino más difícil para escaparse y se recombinan y no necesitamos recargarlas o nivelarlas, rellenarlas de agua destilada, ¿no? Y aquí vemos unas cifras en rojo. Eso se refiere a la cantidad de ciclos a una profundidad de 50% de descarga. Ahora vamos a ver lo que es profundidad de descarga. Pero nos da un indicador de, usando la batería a la mitad de su rango útil, cuántos ciclos nos va a dar, ¿no? de vida útil. Acá nos dice 650 ciclos, o sea, bueno, es menos de 2 años, ¿no? Con la gel ya nos da 1100, tiene más duración. Naturalmente, las baterías son muy sensibles a la temperatura, entonces esos valores también están sujetos a temperaturas estándar de 25 grados centígrados. Si sometemos a las baterías a mayor temperatura, va a cambiar la figura, va a cambiar la vida útil también. Pasando a baterías más sofisticadas y por lo tanto también más costosas, hay las OPZ, que son las siguientes digamos, en categoría. Las OPZ son baterías estacionarias con las placas positivas blindadas. De ahí viene el nombre OPZ, porque es Panzerplatte en alemán. Panzer es así como los tanques de la Segunda Guerra Mundial. Aparentemente Panzer en alemán significa blindaje, ¿no? Un blindado es un Panzer, un tanque. Entonces la OPZ, la PZ viene de Panzer. Son placas, las placas negativas son de plomo metálico, que son más duraderas como las otras, de la de gel también, pero en este caso las placas positivas, que están hechas de óxido de plomo, que son más sensibles porque el óxido de plomo es un agregado, ¿no? Es un agregado de polvo, no es metal. Esa es la que primero se desmorona, sufre. En este caso, las placas de plomo están contenidas en unas cánulas de fibra, como un blindaje para que no se deterioren, ¿no? Entonces, eso ya da una duración mucho mayor de 2800 ciclos, ¿no? Ya bastante interesante. Y el electrolito en este caso es líquido. O sea, tenemos que echarle su agua destilada. Tiene una tapita también inteligente ahí para evitar que se fugue mucho el agua, pero igual hay que estar atentos al agua destilada. Ya no es libre de mantenimiento. Y son vasos son celdas únicas. Estas baterías que están aquí son de 2 voltios. Bueno, esto no es un curso de baterías, pero de todas maneras mencionamos pues, que la celda típica de plomo ácido genera 2 voltios, ¿no? 2.1 voltios. Aquí tenemos una batería de 12 voltios, tenemos 6 celdas, por lo tanto 6 por 2.1 nos da un voltaje en batería nueva de 12.6, 12.7 voltios. Aquí no, aquí estamos en cada una de estas baterías es una celda, genera 2 voltios, 2.1 voltios cada una, son de gran formato, ¿no? Esto no es para un pequeño proyecto, ya es para algo bastante importante, ¿no?
Y luego, en la siguiente categoría tenemos las OPZ-V, que ya no son con electrolito líquido y abiertas, sino que son con blindadas, las placas positivas blindadas con estos refuerzos de fibra, pero también con gel. Entonces, estas tienen una duración mayor todavía a 3.300 ciclos. Entonces ya estamos acercándonos a los 10 años, ¿no? Nominalmente, por lo menos. Ya, por supuesto, son más caras, ¿no? Pero ese costo, la contraprestación al costo es la duración, ¿no? Y acá hay unos factores importantes para el diseño de baterías, ¿no? De sistemas de baterías, de bancos de baterías. Tenemos que calcular o conocer el SOC, que es el State of Charge. Es el estado de carga, es cuánto tenemos de carga de carga útil en nuestra batería, ¿no? Es, por ejemplo, lo que siempre vemos todo el tiempo en nuestro celular, qué tan cargado está el celular, que nos sale un porcentaje, la pilita llena o vacía. Eso es el state of charge, es qué tanto de carga nos queda, ¿no? Y el complemento es lo que nos falta, lo que hemos consumido, el DOD, Depth of Discharge, profundidad de descarga. El SOC y el DOD naturalmente suman 1 o, bueno, o 100% si lo consideramos en porcentaje. Son dos cantidades complementarias. Una será informativa, típicamente, ¿no? En la barrita, en la batería, nos saldrá el SOC aproximado. Y el DOD, que es el complemento, será qué tanto le estamos sacando a la batería de su capacidad plena, ¿no? Y otro factor bastante más complejo ya de determinar es el SOH, State of Health, es la salud de la batería, cómo estamos de salud. Finalmente es el remanente de vida útil de la batería. Cuando la batería está nueva, de estreno, supuestamente tiene un SOH de 100%, ¿no? Está nueva, tiene toda la vida por delante. Después, para determinar el estado de salud de la batería, bueno, es bastante complejo las pruebas que hay que hacerle y aún así el rango de error puede ser muy grande, ¿no? No hay un dispositivo así tan sencillo como que conectamos la batería y le ponemos un par de cables y nos dice el estado de salud es el 50%. Difícilmente se puede determinar de manera tan fácil, ¿no? El otro factor de diseño es la cantidad de ciclos de carga-descarga a la que puede estar sometida la batería, ¿no? Lo estamos viendo aquí como diferentes baterías tienen diferentes ciclos de duración prevista. Y lo que les mencionaba de la temperatura también es muy importante en las baterías. Entonces la temperatura, en el caso de las microredes, afecta el rendimiento de los paneles solares, afecta también las baterías. Y creo que, bueno, los dos son importantes, ¿no? Pero no tan críticos. El panel solar se va a ver perjudicado en su producción, tal vez en un 10%, cuando sube la temperatura de la celda de 25 a 50 grados centígrados. La batería, si sube la temperatura de la batería a 50 grados centígrados, ya no es así nomás. Vamos a tener un problema de vida útil de la batería. Esa batería va a durar mucho menos. Con el aumento de la temperatura, como estamos tratando con un dispositivo electroquímico, las reacciones, por supuesto, se dan mucho más rápido y la batería tal vez nos va a dar un servicio mayor, nos va a dar más carga y descarga porque tiene las reacciones más activas, pero a costo de su vida útil. Se va a estresar tanto con este trabajo tan intenso y la temperatura tan exacerbada que va a durar mucho, mucho menos, ¿no? Hay que tener cuidado con la temperatura de las baterías. En baterías también ahora estamos ya cada vez con las baterías de ion litio más presentes, ¿no? Es una tecnología que, bueno, ya se viene usando décadas atrás para los celulares, las computadoras, las cámaras fotográficas, ¿no? Baterías muy compactas y livianas. Sin embargo, que se estén usando ya en energía renovable tampoco es del año pasado, se vienen usando de más atrás, pero ya está llegando la ola a que sean cada vez, que esté más a la mano usar
baterías de litio y que sea lógico, ¿no? Porque podría ser algo de lujo, experimental, para un proyecto de investigación, ¿no? Pero ya tiene sentido, ya empieza a tener cada vez más sentido transitar hacia el litio, hacia el ion litio. Y aquí una aclaración, ¿no? Porque lo correcto es decir baterías de ion litio, no baterías de litio. Bueno, a veces por la facilidad de hablar se simplifica y dice batería, es una batería de litio. Bueno, las baterías de litio no fueron practicables, ¿no? Se probaron hace décadas atrás y el litio es un metal muy, muy activo, muy inestable, por lo tanto. Así que las baterías de litio metálico, así como las de plomo metálico, litio metálico, no eran estables, no duraban, eran peligrosas porque el litio es muy reactivo. Entonces, se tomó otro camino que era usar litio en forma de compuestos, ya no el litio metálico, sino el ion de litio en compuestos de algunas otras sales o compuestos polimetálicos, ¿no? Entonces, no encontramos al litio solo, lo encontramos como fosfato ferroso de litio, como manganeso de litio-níquel, esas combinaciones, ¿no? Complejas, para que finalmente el ion litio haga su trabajo, pero en forma de ion, no de metal, ¿no? Y estas baterías de ion litio, bueno, empezaron a ser más utilizadas en los años 90, pero ya están llegando más al mercado últimamente, ¿no? Y impulsados también por la iniciativa cada vez más importante de movilidad eléctrica, y que depende mucho pues, de las baterías de ion litio por el tema de que son baterías compactas, de mucha capacidad, de mucha... y de poco peso finalmente y llevar plomo. Es bastante desafortunado que la tecnología más común para baterías sea de plomo, pues un elemento tremendamente pesado, ¿no? El litio, en cambio, es el número 3 de la tabla periódica, es un elemento muy liviano, por lo tanto, la tecnología del litio es muy ligera. Ahora, las baterías de litio están hechas de múltiples subcomponentes, ¿no? Que pueden ser cilíndricos, como pequeñas pilas de AA, o pueden ser tipo sobre o tipo prismático, ¿no? Como en el caso de las cámaras fotográficas. Entonces, estos subcomponentes se colocan en arreglos y se conectan en serie paralelo para llegar a los voltajes requeridos y a las corrientes requeridas. Y aquí, por ejemplo, Tesla usa este tipo de configuración, ¿no? Múltiples celdas cilíndricas, miles de celdas cilíndricas conectadas en serie y en paralelo. Eso con la idea, pues, de que una batería grande está compuesta de múltiples pequeñas unidades fabricadas en serie extremadamente grande, ¿no? O sea, como fabricar pastillas, se fabrican estas celditas de baterías de ion litio que se suman, ¿no? Y se logran configuraciones importantes, ¿no? Hasta megavatios hora de capacidad de almacenamiento. Entonces, como les comentaba, cada vez hace más sentido poner baterías de litio. En algunos casos están casi igual que el plomo, y en otros casos le empiezan a ganar. Pero le empiezan a ganar no como inversión inicial, porque como inversión inicial la batería de litio va a costar más. Pero si consideramos en una microred, por ejemplo, a 20 años de vida útil, ¿cuántas veces vamos a tener que cambiar las baterías? Ahí sí tiene mucho sentido usar litio, ion litio, porque la batería, si bien nos va a salir más cara, no la vamos a cambiar cada 5 años, sino la vamos a cambiar más del año 10, ¿no? Entonces, nos vamos a ahorrar mucho dinero en el cambio, y no solamente hay que considerar físicamente el costo de la batería, sino también el costo de hacer el cambio y viajar hasta el sitio, hacer toda la parte técnica de cambiar las baterías. Entonces, eso también tiene un costo, ¿no? Entonces, las baterías de litio ya es otro tema. Son más sofisticadas, ya no es como ¿no? Una caja con 2 bornes y lo conecto. Sería deseable, ¿no? Tal vez que sea tan simple, pero no tiene nada de malo la complejidad en este caso. Tiene la batería de ion litio, tiene una tarjeta asociada, que es el BMS, el Battery Management System, que es obligatorio, tiene que tener esta tarjeta de interfase
la tarjeta electrónica, que tenía electrónica de potencia, se encarga de intermediar la electricidad que entra y sale de la batería para mantener la batería bajo control y monitorear los voltajes de estos diferentes sectores, subsectores que componen el arreglo de la batería, y monitorear pues la temperatura y los voltajes y ecualizar los voltajes y limitar las cargas y descargas por efecto de la temperatura que vaya a aumentar. Entonces de esa manera protege y garantiza la operación segura de la batería de ion litio, ¿no? Y en realidad la tecnología de ion litio tiene varias, es una familia de formulaciones químicas, ¿no? Hay hasta 6 o 7 diferentes formulaciones, cada una con su pro y su contra. Alguna es más cara, la otra tiene más capacidad, la otra es más compacta. Nuestra mayor experiencia es con baterías de fosfato ferroso de litio. Estamos empezando a usar estas consolas de una marca Pylontech, que estamos probándola, ¿no? Ese es el tema con las baterías. Uno puede enamorarse de la tecnología, pero el tiempo dirá qué tan buena es, porque esa después de los 5 años, 6 años que uno dice, uy, bueno, esta batería está bien, van 8 años y sigue dando la talla. Porque nos podemos ilusionar y después nos falla en el año 6, ¿no? Y no hubo mucha diferencia con una batería de plomo ácido. Entonces, es un tema que va a demorar un poco de tiempo para consolidar la confianza, ¿no? en estas baterías. Ya nos queda un poquito de tiempo, vamos avanzando entonces. Entonces, las baterías es un mundo. Las baterías en lo que es microredes es el pivot del costo de la batería, perdón, el pivot del costo inicial de la microred puede ser la batería, puede llevarse el 40 hasta el 50% del costo del proyecto en baterías, y también como costo de operación y mantenimiento, la batería es fundamental, es el más importante componente de costo de la electricidad, es lo que se debe, a lo que se refiere a las baterías. Ahora, pasando rápido a los grupos electrógenos, que bueno, si uno trabaja en energía renovable, el grupo electrógeno es el invitado no deseado, pero es un invitado que muchas veces es necesario para asegurar la continuidad y la seguridad de la provisión de energía, ¿no? Si no tenemos un backup, sucede lo que a veces sucede en Paracas, ¿no? No tengo temor en confesarlo, que hay a veces crisis energética en Paracas porque es junio y no hay ni mucho sol ni mucho viento. Entonces hay algunas semanas ahí con algunos baches, pero el resto del año la cosa funciona bien. Podríamos apoyar con un grupo electrógeno, es cierto, ¿no? Entonces el grupo electrógeno puede también estar dentro de la figura y nos puede servir, como digo, para solventar esos días difíciles, también para hacer un puente cuando tengamos alguna falla, falló un inversor, una tarjeta, un regulador, alguna cosa, cuando estamos haciendo mantenimiento, cambio de baterías, y no podemos parar de atender a una población, bueno, ahí va el grupo electrógeno y nos hace el favor de tener una continuidad, ¿no? Importante mencionar que los grupos electrógenos diésel no deben trabajar a menos del 50% de su capacidad nominal por tiempos prolongados. O sea, si tenemos un grupo electrógeno de 30 kilowatts, no le hace bien trabajar a 15 kilowatts de capacidad de tiempo indefinido. Eso va a hacer que la cámara de combustión trabaje un poco fría, entonces empieza a acumular hollín y otros contaminantes en las válvulas de escape, en el múltiple de escape, y al final todo se congestiona y se puede echar a perder la culata o tener un problema serio de mantenimiento. Entonces, eso es una limitante de los grupos, de la incorporación del grupo electrógeno, porque podríamos pensar en el grupo electrógeno como un complemento a lo que nos falta, ese pedacito que nos falta de energía solar o eólica para llegar a la cuota, pero el grupo electrógeno tiene que estar trabajando de 50 para arriba de su capacidad. Entonces, o entra o no entra del todo. Y si lo usamos al 30% de su capacidad, bueno, ahí sí tenemos que ser más todavía cuidadosos, porque si lo dejamos mucho tiempo al 30%, rápidamente se va a presentar problemas de mantenimiento, ¿no? Entonces eso es una limitante. Y también, de hecho, es una limitante que el grupo electrógeno tradicional
trabaja pues el diésel a 1800 vueltas, entonces para que esté activo tiene que estar a 1800 vueltas. Entonces está consumiendo una buena cantidad de combustible solamente por estar en vacío a 1800 vueltas, ¿no? Como un motor de un carro prendido acelerado. Eh, entonces, eso porque está bloqueado a su frecuencia de 60 ciclos y tiene que girar a 1800 vueltas. Y entonces nos da ese tipo de figuras, ¿no? El consumo en litros por hora con la potencia en kilowatts. Este es un grupo de 35 kilowatts que medimos físicamente hace unos años. Entonces está consumiendo 3 litros la hora por más que esté generando cero. En vacío genera, digamos, consume 3 litros la hora, casi un galón, ¿no? Y después, por supuesto, consume un poco, genera y consume más, pero ya está generando por lo menos. Entonces, la curva inversa de litros por kilovatio hora con los kilovatios generados decae, ¿no? Y llega pues, a un factor que es un poco una norma de los grupos electrógenos, que cuando están a plena carga, un grupo electrógeno más o menos potente de 30 kilowatts consume 0.3 litros por kilovatio hora, ¿no? Es un dato de referencia que lo hemos comprobado con mediciones en campo, ¿no? 0.3 litros por cada kilovatio hora, pero un grupo que está a plena carga, ¿no? Generando, este es un grupo de 30 kilowatts, y está generando 25 o 30 kilowatts. Entonces, para resolver eso, existe ahora con la electrónica de potencia tan increíble que hay interfaces que permiten que el grupo electrógeno se libere de ese patrón de estar girando a 1800 vueltas y pueda girar a velocidad variable, como si fuera el motor de un camión que acelera, va despacio, acelera, ¿no? Generando corriente eléctrica variable en frecuencia y en voltaje, pero que entra a una interfase AC, DC, AC. Significa que recoge esa corriente alterna, la rectifica y la vuelve a convertir en corriente alterna. Es lo que hace una turbina eólica de parque eólico, ¿no? Convierte corriente alterna en directa y en el mismo momento la convierte otra vez en corriente alterna compatible con la red. De esa manera podemos tener un grupo de electrógeno que está como que yendo al mínimo y yendo más rápido, entonces ya no tiene que estar girando a 1800 vueltas, sino que puede ser variable y con eso consume mucho menos, ya no se malogra porque está cambiando de régimen y quemando esos hollines que se generan, ¿no? Otra alternativa es empresas como Danbest en Dinamarca, que acondicionan el grupo electrógeno para que pueda operar a 30% o menos sin daño, ¿no? Porque presurizan, precalientan las cámaras, le meten presión a la admisión, etc., ¿no? Y muchas veces son soluciones de grupos containerizados que operan a este régimen que está por debajo del 30% e inclusive se pueden apagar dejando el generador como una volante de inercia y hacen prácticamente como una especie de magia con la electricidad para que el grupo electrógeno esté apagado y sin embargo se siga manteniendo estable el sistema fotovoltaico de conexión a red. Pero finalmente, todo esto que hemos hablado de microredes eléctricas también tiene que ver con indicadores económicos. La economía es la que hace que las cosas sucedan o no, ¿no? Los factores económicos. Si una tecnología tiene malos indicadores pobres de rendimiento económico, bueno, no va a suceder, ¿no? O si va a suceder va a ser por romanticismo o por una investigación tal vez, pero no comercialmente, no va a prosperar a gran escala. Entonces tenemos que vigilar los costos, los indicadores económicos de nuestras propuestas, en este caso microredes, ¿no? Entonces, dos indicadores fundamentales son el costo de la potencia instalada. Ese es bastante sencillo de obtener. Hacemos nuestro diseño, tenemos entonces una potencia instalada de capacidad de generación. No nos fijemos, por favor, en el inversor. El inversor puede tener X kilovatios de capacidad de despacho de potencia eléctrica, pero no es lo que manda. Lo que manda es la capacidad de generación. ¿Cuánto tenemos de turbinas eólicas? Nominal, digamos, de la capacidad de la turbina eólica. ¿Cuánto tenemos de arreglos fotovoltaicos, por lo menos en capacidad pico? Eso es realmente el indicador, ¿no? La capacidad de generación de energía eléctrica. El inversor no genera energía, el inversor transforma. Lo que genera es las turbinas, los paneles solares o algún otro equipo que tengamos. Entonces dividimos el costo de todos esos equipos con baterías, con mano de obra, instalación, con todo, para ponerlo en marcha,
lo dividimos entre los kilovatios que hemos logrado instalar, nos sale un indicador básico que es el costo de la potencia instalada. Eso será un primer comparativo. Pero el segundo indicador es aún más importante, que es el costo de la energía, porque uno es la inversión inicial, pero el otro es la continuidad en el tiempo de vida de toda esta planta de generación de electricidad, ¿no? Entonces se establece este costo de la energía generada, o internacionalmente conocido como LCOE, Levelized Cost of Energy, que suena complicado, pero es el cociente de dos sumatorias, ¿no? Arriba ponemos la sumatoria de los costos de la puesta en marcha, la operación y mantenimiento de la planta, de la microred, durante toda su vida útil, los 20 años, digamos, considerando en el caso de una microred como la que hemos conversado, cuánto nos costó echarla a andar, cuánto nos va a costar los cambios de batería en el año tal vez 5, 10 y 15, con el último cambio ya llegamos a los 20 años, cuánto nos va a costar mantener los paneles limpios, la turbina arreglada, alguna tarjeta que se malogre, una contingencia porque un inversor se puede quemar, malograr, etc. Entonces ahí será nuestro costo proyectado a 20 años de vida útil de este sistema. ¿Cuánto nos cuesta tener el sistema y mantenerlo funcionando durante 20 años? Y lo dividimos entre la energía que va a producir el sistema o que va a despachar el sistema durante su vida útil, ¿no? Entonces ya tendremos un cociente que nos dirá cuántos soles nos va a costar el kilovatio hora. Por supuesto, este es un indicador ya más complejo de evaluar, tendremos que hacer ciertas suposiciones y proyecciones, pero es muy importante porque es el que nos va a decir si nuestra energía es competitiva. Si, por ejemplo, nuestra microred eléctrica híbrida de Paracas le gana a un grupo electrógeno que hubiéramos podido poner, ¿no? Al margen del tema de sostenibilidad ambiental. ¿Y por qué no pusiste un grupo electrógeno? Si salía más barato. Bueno, no sale más barato, saca la cuenta bien. El grupo electrógeno te cuesta menos comprarlo, pero después vas a tener que llevar el petróleo de aquí a la eternidad, digo, por todos esos 20 años, y te va a costar el combustible, más llevarlo, más el mantenimiento, más el overhaul. Entonces, si uno hace la cuenta del LCOE, del grupo electrógeno, y la microred, o todavía una extensión de red, o alguna otra idea, ahí podrá comparar de igual a igual cuál propuesta tecnológica tiene el menor costo de la energía por kilovatio. Y con eso, bueno, acá hay algunas microredes interesantes en Portugal, en Alemania, en San Diego, pero creo que ya estamos con el tiempo acabándonos y quisiera dejar espacio para algunas preguntas también. Sí, ingeniero. Y estamos próximos a acabar con la exposición. No sé si algún participante quisiera hacer alguna consulta antes de poder pasar con el próximo módulo. Por favor, pueden activar sus audios o escribir por el chat cualquier consulta para que el ingeniero les pueda responder. Gracias. Ingeniero, buenas tardes. ¿Sí? Yo tenía consulta acerca de los inversores. ¿Cuál es la diferencia entre los inversores, los conversores y los microinversores? Ah, ya. Bueno, los microinversores se colocan en cada panel solar, ¿no? Es una propuesta interesante también de, en vez de tener un inversor importante de 10 kilowatts, por ejemplo, conectado a un arreglo fotovoltaico de 10 kilowatts, que son como 30 paneles solares, tienes pequeños inversores que cada uno convierte la energía de su panel solar a 220 voltios y se conecta en cadena a la red eléctrica, ¿no? Entonces, lo interesante de eso es que podemos crecer modularmente, podemos seguir poniendo panel cada uno con su inversor y cada uno se va a aportar ya no a corriente continua, sino a corriente alterna, y con eso vamos sumando. Y también el riesgo se distribuye, ¿no? Si falla un inversor, un microinversor será uno de 20 y no el inversor completo. Sin embargo, todo tiene un pro y un contra. De hecho, es más cara la tecnología de microinversores, porque, bueno, hacer pequeños inversores es más caro que hacer uno de mediano tamaño, ¿no? Sí. ¿Necesariamente el aerogenerador tiene que ser de imanes permanentes? No, existe la tecnología de generadores de imanes permanentes
Y también existe los generadores más tradicionales, digamos, con rotor bobinado y controlado. Se pueden hacer las dos tecnologías, pero por lo general a esta escala de turbinas eólicas pequeñas de 10 kilowatts es mucho más simple hacer el rotor con imanes permanentes, ¿no? De hecho, sí. Por lo general son de neodimio, boro, hierro, ¿no? Los más potentes que hay. Ok, muchas gracias, ingeniero Franco. Entonces, si ya no hay alguna consulta, ya entonces nos estaremos despidiendo del ingeniero. No hay ninguna consulta, ¿cierto? Por favor, pueden escribir por el chat. O hacerla verbalmente, no hay problema. Ok, acaban de escribir por el chat, ingeniero. Un estimado está preguntando. Por favor, ¿lo podría revisar? Sí, bueno, para lo que es microredes existen varios software. Por ejemplo, está Homer, que es interesante para hacer simulaciones y análisis de sensibilidad de microredes de múltiples fuentes. Cada vez se sofistica más ese software, Homer. Y también está el DERCAM de Berkeley, que también es bastante sofisticado. Y para energía solar en particular hay otros, ¿no? Como el SunHeat, SolarHeat, etc. La generación distribuida afectaría la frecuencia del sistema. No creo, porque la electrónica de potencia es cada vez más sofisticada y se adecúa a la frecuencia que es la que manda la red. No deberían haber perturbaciones. La tecnología antigua de las turbinas eólicas, por ejemplo, que se acoplaban a la red de manera un poco más tosca, con motores, con generadores de inducción, ¿no? De jaula de ardilla, producían un impacto, un empuje eléctrico muy, muy fuerte al acoplarse, pero ahora con estas interfaces electrónicas AC-DC-AC, la cosa es mucho más moderada y más controlada. Hay países que tienen ya una fracción mucho más importante que nosotros de energía renovable y no tienen problemas de frecuencia. Okay. Muy bien, entonces, si no hay otra pregunta, me estaría despidiendo. Muchas gracias por la atención. Cualquier cosa podemos estar en contacto si tienen alguna consulta posterior. Ya les dejo Muchas espacio gracias. para su break. ¿Ya? Muchas gracias, ingeniero Franco, por la exposición del día de hoy. Sí, con todo gusto. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Igual, ustedes, cuídense.